Digo que no es demasiado fácil empezar, incluso creo que es bastante difícil empezar. Y la única manera noble que se me ocurre es dando las gracias. Dando las gracias primero y sobre todo a la ciudad de Segovia, a los hombres y a las mujeres de esta ciudad, que permiten que un año más tengamos estos momentos, tengamos a las mujeres que cambian, que transforman el mundo, que este año cumple ya 10 años. Y si cumple 10 años es porque los habitantes, las personas que habitan Segovia saben que encontrarnos aquí año tras año cambia cosas, cambia muchas cosas. Esa pregunta que se hacía Isabel y que hemos visto que se hacía Isabel, lo sabemos. Sabemos que claro que hay cambios y que cada cual tiene su manera de contribuir a que la dignidad crezca, a que el horror, no sé si desaparezca, pero sí se haga posible mirarlo a los ojos, tal vez para que nos podamos enfrentar a lo que significa. Así que gracias, para empezar, a la ciudad de Segovia, gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, gracias concejal, gracias a todas las personas que trabajan en la parte de atrás para que esto sea posible, para que las cosas salgan bien, para que esto continúe. Muchísimas gracias, querida Zaramoya, porque a través de la Dirección de Proyectos y Comisariados de la Asociación Cultural del Mediterráneo Occidental, MEDOC, has puesto en marcha, como un gran equipo, que es lo que siempre me gusta pensar que somos, esta posibilidad. Y gracias especialmente por haberme invitado a ser quien conduzca este diálogo que promete magia, sin duda alguna, como ya hemos sabido viendo la película documental de Yolanda Villaluenga. Bien conocida por todas las personas que compartimos su sensibilidad para acercarse desde la cultura a la diversidad del mundo. Yolanda Villaluenga ha hecho y hace del periodismo, como todas las periodistas que acompañan desde hace ya 10 años mujeres que transforman el mundo, un acto de responsabilidad cívica, de democratización de la excelencia. Los premios avalan una trayectoria, sin duda, pero el mejor aval es saber que su trabajo abre caminos al pensamiento, genera criterio firme y, por lo mismo, da la mano a la libertad que es siempre igualitaria y, por lo mismo, un ejercicio de justicia. Así que Yolanda Villaluenga, que ha ido dejando semillas de grandeza en programas, en proyectos, en iniciativas para televisión española, en ensayos donde dejas espacios para la duda, es decir, para el pensamiento maduro, y si me permiten compartirlo, supo ver durante la pandemia que padecimos y aún padecemos, y que se llevaba días seres humanos y certezas que requieren la mano cívica para continuar, para superar tanto dolor, supo ver, dijo que era necesario habitar la belleza, ese lugar que dice el maestro Antonio Gamoneda es un lugar al que no van a parar los cobardes. Ahí están esas poéticas sanadoras que llamó visiones desde la fragilidad. Así que gracias, Yolanda, por tu constante compromiso y buen hacer imprescindible. Y podría hacer una presentación muy semejante de Isabel Muñoz. La belleza no solo es resistencia y antídoto contra la violencia, sino que permite hacer vivir las flores, según hermosísima máxima japonesa que me parece se puede aplicar a la obra de Isabel Muñoz. Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, Premio Nacional de Fotografía, Premio Foto España, 2 veces WordPress Foto. Su reciente incorporación a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue, voy a decirlo, una de esas alegrías que despiertan la esperanza en tiempos como los que estamos atravesando. Y que su nombre esté asociado a algunas de las citas culturales imprescindibles que dejan de ser citas y se convierten en acontecimientos, hace especial esta velada segoviana. Todavía con el temblor del imprescindible Mira el blanco en la memoria,
Si os parece bien, podríamos comenzar por el principio, un viaje. Un viaje que, como dice Onfray, empieza siempre en un libro, en una biblioteca, o quizá habría que añadir, tiene vocación de libro, tiene vocación de texto que quede. El texto estaba inscrito en Mujeres del Congo hacia la esperanza, que va creciendo y creando un tejido de dignidad entre mujeres. Kadi Azubá, de la que tengo recuerdos sobrecogedores, es una de ellas, lo callado, lo impensable, lo que ni una mente perversa sería capaz de imaginar, es superado por la realidad más virulenta, esa en la que las mujeres somos botín de guerra. Una guerra, como todas, fratricida, que inicia la codicia y la insensatez, y un territorio cuyo valor no se mide en dignidad humana, sino en mercadeo que anula dicha dignidad. Era Congo, es Congo, pero no pensemos que está lejos, porque los hechos perduran y se repiten. Ayer una adolescente, una mujer de 17 años, 18 años, afgana, que pudo salir de Afganistán, me enviaba una fotografía de 4 amigas suyas en Kabul, ayer por la mañana. Las 4 amigas de esta niña, de esta chica, de esta mujer que está en España, estaban en la escalera de su colegio, de su centro de estudios, y hacían el gesto típico de la victoria, porque era el primer día que podían ir a la escuela desde que se inició la pesadilla. Y me enviaba la fotografía y me decía, son mis amigas, me han enviado esta fotografía, mira, este es el colegio donde yo estudiaba en Kabul, pero, y yo le contestaba al WhatsApp que me enviaba, pero, ¿qué? Que cuando llegaron al colegio le dijeron que las mujeres que tengan más de 12 años no pueden ir a la escuela. Con lo cual, en fin, ya sabemos cuál es la continuación. Era Congo, es Congo y es el mundo. Y lo tenemos tan cerca, tan cerca, tan cerca, que creo que esta velada puede ser al menos, no voy a decir una esperanza, porque no sé si nos queda o no nos queda, pero sí un acto, desde mi punto de vista, de resignificación también, y desde luego un acto de resistencia ante lo que nunca deberíamos tener que hablar, pero hablamos. Así que si os parece, podemos empezar ahí, podemos empezar en ese viaje, en un viaje que es la forma en la que Isabel Muñoz comienza un texto, un libro que al final se convierte en una exposición. Cuando digo libro utilizo la palabra en un sentido absolutamente general, ¿no? Y Yolanda Villaluenga, que hace de ese texto, de ese libro, de ese viaje, de esa necesidad, una película, un texto documental. Vamos a empezar entonces. El viaje, el encuentro, el diálogo entre vosotras dos, la elección de materiales y compartir esta experiencia como estamos teniendo la suerte de compartirla de una manera común esta noche. Empezad vosotras. A mí me gustaría empezar agradeciendo. Yo no puedo vivir sin agradecer. Y bueno, quería es verdad. Para mí la memoria es importante. No sé si se oye bien. No, es que no te puedes olvidar. Y bueno, quería agradecerle a la alcaldesa de Segovia y unirme a tu agradecimiento a todo Segovia y a la gente que puebla Segovia, ¿no? Y a vosotros que estáis aquí y por hacer posibles estas jornadas, ¿no? Y a Clara Luquero, que ha venido para darnos un abrazo, al concejal de Cultura que está aquí con nosotros y a Marifé Santiago. Marifé, yo te quiero agradecer porque te conozco hace mucho tiempo, pero no solo te quiero agradecer la magia que creas, sino te quiero agradecer porque has defendido la cultura y nos has defendido durante muchos años y no me olvidaré nunca, o sea que también eso me gusta. Desde luego a Zara Fernández Moya por coordinar este proyecto y muchos otros que hemos podido compartir, al equipo de mujeres que transforman el mundo, que además el título es maravilloso, a esos 10 años. Y a Yolanda García Villaluenga, que eres un regalo de la fotografía, que gracias a
a este documental y a estos ratos que pasamos juntos, ha nacido una amistad maravillosa. Y a Televisión Española también por permitir realizar eso, que creyeran también el poder ir al Congo para poder contar esta historia, y desde luego a mi equipo, que sin él nunca podría llegar a hacer todos estos trabajos, y ahora sí que podemos. Fíjate tú, y te quería contar porque igual lo deberías de contar tú, no, cuéntalo. Yolanda, porque hablando del libro y de la historia, ¿cómo nació esa historia? Porque cuéntala tú, porque es bonita. No, cuéntala tú, que ya está bien, que yo ya he hablado mucho. Ahora bueno, te toca vamos a ti. ver, decidir. Ella, que es que además pues, fue bonito. Bueno, pues empieza también con Zara, en parte, con Zara y con Rosa Correa, dos amigas, pero Zara me habló, yo tenía que hacer otro imprescindible y estaba pensando quién, y cuando haces un imprescindible dedicas 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, mucho tiempo a estar con una persona en tu cabeza, ¿no? Porque le estás observando, estás estudiándolo para poder resumirla en una hora o para poder coger lo esencial que componga una vida en una hora, ¿no? Y entonces es muy importante pasar ese enamoramiento de 8 meses con alguien con quien te apetezca, ¿no? Entonces es un tema complejo, ¿no? Y entonces Zara me dijo, es que Isabel es maravillosa, que por cierto el tema de la pandemia lo hice con ella también, ¿no? Ese fragmento maravilloso que hicimos sobre la pandemia. Bueno, entonces fui a la exposición de Isabel, que tenía una exposición en Blanca Berlín sobre los primates, y viendo, era un día de esos que estás gris, que estás un poco como de mal humor o espeso, ¿no? Y empecé a ver las fotografías y empezó a cambiarme el estado de ánimo, ¿no? Esta cosa que tiene el poder del arte, ¿no? Y salí de allí y dije, sin duda yo quiero estar con esta mujer 8 meses y hacer un trabajo sobre ella, ¿no? Y ahí arrancó el documental. Bueno, sigue tú. No, lo que pasa es que yo creo que también es interesante, como decía Marifé, porque es como un libro, ¿no? Y cómo empiezas a escribir ese libro, ¿sabes? Porque yo creo que eso es importante, cómo montas tú la historia, porque no es un documental al uso. Bueno, pero eso ya es al final. Yo o sea, que es un poco el proceso, porque... El proceso de cómo nace. Claro, yo creo que hay una cosa también muy importante que tiene que ver con la generosidad de Isabel, que es una de las personas más generosas con las que te puedes encontrar, porque siempre es difícil cuando entras a hacer un documental que alguien se abra tu corazón, su corazón, y más si no te conoce. Con ella, Isabel fue como, abrió rápidamente las puertas de los armarios y me dijo, mira, abre y coge lo que quieras. Y entonces te quedas bloqueado como diciendo, pero a ver, ¿cómo le voy a coger esta prenda? ¿Cómo voy a entrar en el espacio del psicoanalista? O sea, hay una parte ahí como de pudor y de cuidar al otro, que dices, no puedo entrar en todo esto que me está dando, porque es hay un límite ahí, ¿no? ¿Qué se cuenta y qué no se cuenta, ¿no? ¿Qué es importante para un documental y qué no lo es? ¿Qué aporta al documental entrar? Pero cuando alguien te abre su corazón, eres hiper cuidadoso, ¿no? Porque te están ofreciendo todo, ¿no? Pero es muy bonito esto que estás diciendo, y desde luego, conociendo a Isabel, puedo imaginarme que el momento fue exactamente así, porque tiene razón. Es de las personas más generosas que te puede encontrar, que te puede regalar la vida, ¿no? Es casi pues como esos encuentros que cuando los tienes la primera vez te cambia también la mirada. Isabel tiene una forma de enfrentarse al mundo muy cuidadosa. Esto me parece que también es una de sus características. Es muy cuidadosa, es muy precisa, tiene una enorme generosidad a la hora de entregar su mirada, su forma de ver el mundo, pero al tiempo también te va conduciendo hacia donde ella quiere, ¿no? Con lo cual también me encantaría que nos contaseis ese momento en el que hay un mundo entero, bueno, elige tú, pero ella de pronto te va llevando con la sutileza que la caracteriza, ¿no? Hasta donde quiere que ocurra la mirada, ¿no? Pequeña brujita, perdona, porque es que fue así. Porque me acuerdo que cuando, ¿te acuerdas? Vino, bueno, te empiezas a conocer, empiezas a hablar y tal, ¿te acuerdas? Sí. Y de repente dijimos, ¿no? En vez de hacer un documental ¿te acuerdas? Del yo, ¿por qué no hacemos lo del Congo? Porque era una oportunidad también de dar voz a lo que estaba pasando en el Congo. Y realmente era eso lo importante, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí.
y la verdad es que lo luchó fenomenal porque consiguió 5 días en Bukavu y 3 en esto, y en 8 días hizo un documental. Y bueno, los que somos fotógrafos, que no sé si habrá aquí gente y compañeros y tal, saben lo complicado que es llegar a un sitio y ver tantas cosas que te emocionan, que te revuelven y tal, y tener solo 5 días. Y eso es una maestría. No, bueno, yo creo que lo primero es que Televisión Española permitiera que fuese el primer imprescindible que se hacía en el Congo, ¿no? Que de pronto era como el Congo, vais a ir a la zona más peligrosa, donde están violando a todas las mujeres, ¿no? Donde hay 77 guerrillas distintas. Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí Televisión Española fue muy generosa. Por eso siempre se lo agradezco, ¿sabes? Además de otras cosas, pero el poder... Es muy, yo no sé, me imagino que todas las personas que han visto, que hemos estado viendo ahora esto, ¿no? Hay algunos momentos que yo creo que nos debemos detener un poco en ellos, ¿no? Isabel, tú como fotógrafa, vamos ahora a detenernos en algunas de las imágenes que hemos visto, porque tiene que ver con vuestro viaje y también con vuestra elección y también con el diálogo que entre las dos establecéis, porque, claro, hablamos de tiempo porque cuando se habla de un documental, de Televisión Española, de cualquier proyecto, no solamente de un proyecto como este, contamos con un tiempo, ¿no? Un montaje teatral tiene un tiempo determinado, no podemos de pronto demorarlo hasta que consideremos que ha terminado, sino que también tenemos que, digamos que adaptarnos a la posibilidad, ¿no? Y en ese adaptarse a la posibilidad, claro, empezábamos a ver el documental, esta pieza absolutamente poética de Yolanda, y entonces empezábamos con esas imágenes de esa belleza singular, ¿no? Entrar, ¿no? Entrar en el inconsciente también, en el agua, y además entrar con las zapatillas de punta, ¿no? Como si de repente hubiéramos ahí resignificado también lo que eso significa. Y de pronto entramos ahí, pero cuando emergemos, cuando salimos a la superficie, empezamos a ver todo un panorama que es la mirada de Isabel, un poco también la historia, hilamos un poquito la historia de lo que han sido exposiciones muy significativas que nos han hecho también conocerla, y de repente estamos en Congo. Quiero decir, de repente estamos en Congo, o sea, estábamos entrando en el agua, estábamos viendo, y de pronto estamos en el Congo, ¿no? Y estamos en Congo y una imagen, ese momento, Isabel, y ese momento, Yolanda, en el que entráis en esa casa, que es la casa del bosque, es el claro del bosque, porque entráis en una casa donde una mujer viene recogidas a otras mujeres y a esos niños, y esas imágenes que además las cámaras constantemente se detenían en niñas embarazadas, en niñas que en lugar de estar jugando con una muñeca tienen un niño en sus brazos. Esto, Isabel, o sea, el contar con el pudor que tú decías antes, ¿no? Cuando Isabel me abre el mundo y tienes pudor porque dices, bueno, pero ¿qué voy a seleccionar? Y en ese momento en el que os encontráis con el mismo ejercicio de pudor y con la obligación también de contar aquello que queréis contar, ¿no? En fin, ¿no? Esto, me encantaría que lo pudiéramos compartir, ¿eh? Esos 5 días del Congo, ahora estamos nosotros también con vosotras allí, ¿no? Entonces, contadnos. Empieza tú. Bueno, no sé, yo creo que lo primero es que no sabes dónde mirar. O sea, yo creo que el documental a mí me ha dejado también el gran regalo de la amistad con Isabel, y es una amistad que se forja en la dificultad de trabajar en el Congo, ¿no? Porque era tan fuerte lo que estabas viviendo cada día, las imágenes, que llegaba la noche y íbamos a cenar con el equipo, pero al final terminábamos ella y yo porque era como no podíamos parar o sea, el equipo necesitaba descansar, tenían sus tiempos, pero Isabel y yo no podíamos descansar, ¿no? Porque es que yo quería planificar para el día siguiente qué imágenes, con qué se iba a grabar, y el asesoramiento de Isabel, que ya había estado en el Congo, y después, mira, llegó un momento en que yo estábamos cambiándonos, y Isabel me decía, oye, ¿qué imágenes? Y yo, ¿y tú qué fotografías? Y de pronto era como un intercambio de... Sí, fue muy interesante, porque normalmente nosotros no nos vemos. O
O sea, cuando estás trabajando, estás tan metida con tanta pasión y entras en esos estados que conocemos, ¿no? De éxtasis que tú no te ves, ¿no? Para mí fue muy interesante verme a través de tus ojos, porque me di cuenta que muchas de las cosas que a mí me pasaban, le pasaban también a Yolanda, ¿no? Y luego también es curioso porque muchas veces vas con una idea, ¿no? De lo que quieres contar, pero te encuentras con una realidad como la que nos encontramos, que además es una realidad que me gusta hablar de ello, porque, y tú la has expuesto con mucha valentía, porque una cosa es el dar voz, que es importante, ¿no? Y que yo creo que es lo que te mueve, porque creo como tú que muchas pequeñas voces cambian, ¿no? Y de hecho luego os contaré que en el Congo precisamente tuve uno de esos, ¿sabes? ¿Y por qué estaba contando esto? Que te veías... Ah, sí, y en esa casa pasó una cosa que a mí me preocupa, porque nosotros denunciamos o contamos una historia que si no la cuentas, historia que no cuentas, como historia si que no existiera. existes, ¿no? Y realmente las cosas cambian. O sea, porque además, fíjate que tuve una de esas cosas que me acuerdo, porque yo fui al Congo la primera vez buscando los primates, ¿no? Y era muy difícil llegar de alguna manera al este del Congo, porque no podías ir en los aviones porque están todos en la lista negra, no me dejaban porque estaba muy peligroso, y pasaban los días y de repente tuve la oportunidad de conocer a Cady Azuba. Y Cady me contó esa realidad tan tremenda que viven las mujeres en el Congo, no solo como armas de guerra, sino solo porque no tienen derechos, o sea, la mujer, y entonces de allí parte, bueno, no os podéis ni imaginar, ¿no? Y entonces yo le dije, digo, oye, si alguna vez quieres que yo dé voz a esto que está pasando, tú me llamas. Y efectivamente me llamó y fui. Y hicimos una exposición porque tuve el apoyo de la embajada de Javier Hergueta. Sin él nunca se hubiera podido hacer este trabajo. Y como la embajada de España, bueno, pues no tenía un centro cultural como pueden tener la embajada francesa, que llevan muchísimos años. Claro, Totalmente. Entonces, él consiguió que se expusiera este trabajo en enero. Claro, la comunidad internacional empezó a conocer una realidad que no conocían, fue tremendo, ¿no? Y el gobierno ya tuvo que... Y fíjate tú que cuando fuimos 6 meses después, ¿no? Contigo y con televisión, ese fenómeno que estaba pasando en Kabumu, ¿no? de los niños que desaparecían y bueno, y se les violaba de una forma, pero hasta niños de 3 meses. Y después de denunciarlo y de esa exposición, que la comunidad internacional pues dejó de existir. Entonces, ahí te preguntas, yo me he preguntado muchas cosas, Marifé, te preguntas si solo con dar voz a eso y que eso llegue donde tiene que llegar puede cambiar y puede dejar de existir. También te preguntas al revés, ¿no? Qué pena, ¿no? Que hayan tenido que pasar esos 3 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o lo que tú comentabas, que lo fotografió muy bien, que no nos lo esperábamos, ¿no? Tú como fotógrafo que crees en eso, en la palabra y en el poder de cambio, cuando te encuentras con esa situación, que claro, yo no me lo esperaba, porque realmente cuando tú vas a hacer un trabajo social, tú no puedes pagar, es algo que no es muy importante. Eso ese es momento, muy es importante, ¿no? Y dices, bueno, la única forma que tienes es saber que eso va a cambiar de alguna manera, que eso te permite vivir también como ser humano, y de alguna manera sueñas con poder volver y poder ofrecer algo. ¿Qué puedes ofrecer? Pues ofreces con mucho cariño una foto, ¿sabes? Que luego fue muy bonito, que luego tú lo puedes contar, porque luego Yolanda hizo una traducción bien hecha del suajili, de lo que estaba pasando, ¿no? Y
eso, y te cuestionas, ¿no?, la pena, ¿no?, de decir, bueno, tú puedes mejorar y que eso pase menos, pero claro, ¿qué pasa con estas mujeres que son verdaderas heroínas, que hay muchas cosas que por pudor no aparecen en el documental, que yo tengo compañeros de verdad, tengo compañeros fotógrafos que hacen guerras, la guerra que estamos viviendo ahora, todos sabemos lo que es el maltrato a la mujer, pero lo que yo he visto en el Congo no lo he visto, ¿no? Es muy importante que lo digas, que claro, lo cuentes, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que piensas en ellas, conoces y vives sus historias, sabes que han estado, las que han podido sobrevivir, han estado 3 o 4 años en ese hospital con ese hombre Mukwege maravilloso para intentar recuperar, pero luego cuando salen... Están otra vez en el... Claro, ¿qué pasa? Son rechazadas por los maridos si viven. Los hijos también. Se encuentran con el cielo y la tierra. Y claro, ¿qué pasa en ese corto periodo de tiempo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso a mí me preocupa, ¿sabes? Porque nosotros nos vamos y es algo que siempre que hemos tenido la oportunidad de compartirlo con compañeros o en charlas así, a mí me gusta hablar de ello porque a mí me gustaría que me dieran una solución. Que también te tengo que decir que yo he podido ver también, no solo en el Congo, ¿no?, en otros países, ¿no?, cómo ha funcionado nuestra cooperación, cuando funcionaba bien. Y eso también te da la fuerza de decir, bueno, donde tú no puedes llegar, ahí estamos, ¿no? Pero bueno, que no nos vamos a ir por los cerros de Úbeda, no era lo del docu, pero cuéntalo, porque es interesante, porque fíjate, el documental se llama Angalia Musungu porque es mira al blanco, ¿no? Y entonces cuando yo me enfrentaba a hacer una foto, claro, los blancos, desgraciadamente, en África, pues no hemos hecho mucho para que nos quieran de alguna manera, ¿no? Y menos en el Congo, ¿no? Y entonces es una forma que ellos tienen despectivamente, claro, de Angalia Musungu, por decir, y cada vez que les iba a hacer claro, yo no hablo suajili, pero sí que hay un lenguaje universal, ¿no?, con el que... Con el gesto y sí, es que hay algo... Bueno, yo he tenido conversaciones con mujeres súper íntimas, sin entender, pues hay algo que te hace llegar a ellas. Y... Ay, no sé si me mira al blanco. Sí, lo de mira al blanco. Y fue muy bonito porque siempre les decían Angalia Musungu, y empezábamos a trabajar. Pero cuando llegamos, en la primera noche, que me hizo muchísima ilusión poder volver a verlas, les volví a decir Angalia Musungu un poco en broma, y me dijeron algo que me llenó y me emocionó, y me dijeron, no, Angalia Isabel. Y dije, bueno, ya me han aceptado, ¿no? Y ya no es una blanca, es ya Isabel. No, sí, entonces y aparece hermana, fue bonito, ¿no? Hermana sí, también. Y eso a mí me emocionó. Y luego al día siguiente pasó eso, y te hace reflexionar también sobre muchas cosas y sobre el papel precisamente de cómo tiene que ser un poco la cooperación de alguna manera y claro, para que llegue. Porque además hay una tendencia que me imagino que además hemos vivido todas las personas que en un momento determinado somos capaces de mirar al blanco o al donde sea, o sea, mirar, ¿no? Y es esa sensación de frustración ante una circunstancia en la que se te desborda todo plan, ¿no? Sí. Y es tan frustrante el ver que no puedes abarcar todo lo que querrías, que tienes que mirar al blanco. Y cuando digo al blanco en este momento me refiero a mirar exactamente, mirar el punto donde tú puedes hacer algo. Eso es. Porque, bueno, África es un ejemplo. África es una forma de hablar, pero ciertos lugares, Congo, Níger, yo estoy recordando Kibera, por ejemplo, son lugares que cuando llegas tienes una sensación un poco todo lo contrario. En lugar de maravillosa, decir, bueno, que me da pudor, no sé por dónde empezar, es todo lo contrario, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí exactamente? Claro. Y de pronto tienes que decir, esto es lo que yo puedo aportar. Isabel puede aportar una imagen, tú puedes aportar un relato que de repente se convierte, tú puedes hacer exactamente esto.
Y en ese exactamente, aunque sientes que es muy poco lo que estás haciendo, porque te está desbordando el mundo, estás haciendo exactamente lo que puedes hacer, ¿no? Que es mirar a donde tienes que mirar y que tu mirada sea algo que se pueda compartir en un momento determinado, ¿no? Me gustaría preguntaros, porque claro, en el documental vemos a Isabel trabajando, vemos a Yolanda sobreponiéndose al trabajo con una elegancia y una discreción absoluta para que no parezca que estamos importunando el trabajo de la fotógrafa. Pero qué diferente fotografiar, por ejemplo, tú lo explicas en un momento determinado, ese primer viaje que haces a Congo y ese segundo viaje. El primero te lleva al segundo. Pero me gustaría que nos contaras justo el hilo que une el primero con el segundo y cómo sientes tú que atraviesas ese hilo. Sí, la verdad es que el hilo fue a través de la mujer. La excusa de llegar al Congo fueron los primates, ¿no? Pero los primates, por muy fascinante que fuera, quedaron de alguna manera en segundo. Y luego fue, pues eso, el ver esa realidad, el ver esas niñas efectivamente, ¿no? De matrimonio temprano, que en vez de tener una muñeca, porque no existen las muñecas, las casan cuando son. Las casan, ¿sabes? O no las casan, o los niños nacen sin casamientos, bueno, a veces, ¿no? O los niños acusados de brujería, ¿sabes? Entonces, todo eso ya cuando te enteras de lo de Cádiz, yo ya era mi obsesión, era poder llegar al este. Claro, yo sabía que no podía entrar. Mira, intenté por todas las formas poder llegar, pero no, claro, no querían tener allí una fotógrafa en un sitio de guerra, sabes, que les iba a dar muchísimos problemas. Pero yo dije, no, Isabel, no pasa nada, lo que vas a hacer, te vas tranquilamente y entras al revés. Y es lo que hice. Cogí, entré por Uganda y allí el hilo me lo fueron dando cada una de ellas, las historias de cada una, ¿sabes? Y de allí cuando llegamos en el segundo viaje, que además Yolanda descubrió primero una mujer maravillosa que es Solange, que aparece, que es la única, era la directora del único periódico libre del este del Conde, de Souverain, que además se habían quedado sin la Heidelberg y tenía que ir a imprimir a Uganda para luego volver a traer el periódico a Uganda, que fue la fundadora precisamente de Famofon, de las mujeres, que además ya sabes cómo funcionó. Fue un equipo de mujeres que tuvieron, para empezar a dar voz, ellas mismas, periodistas jóvenes de la zona del Congo, que comprar 20 minutos de la radio para darse a conocer. Naciones Unidas las escucha y es cuando se funda Topkapi, que es la radio que veis, ¿no? Y esa mujer deja en manos de distintas mujeres, Cari es la que vino aquí a España, y se pone a dirigir ese periódico. Y realmente eso le ha costado la vida, porque hace poco Yolanda me comentó que ya no estaba con nosotros. Es una mujer, yo creo que maravillosa y que nos enseña muchísimo. Vivía en una de esas casitas que habéis visto, que tenías que subir, porque vamos, entre polvo y barro y plástico. Y vivía en una casita pequeña, a su hermano lo habían asesinado también, con los 7 hijos de su hermano. No, ella tenía 7 y él tenía 9. 9 hijos de su hermano, su cuñada, su marido que era profesor, que era un santo, claro, porque claro, también hay que... y sus 7 hijos. Y la verdad es que luego cuando la veía salir, salía del barro, ¿verdad? Como una mujer. Y bueno, la verdad es que descubrimos pues muchas cosas. La manipulación de una imagen para un interés político, y descubrimos también todo el tema del paludismo, porque nos preocupaba. Una de las cosas que nos contó es cuando el paludismo está desapareciendo en África, ¿por qué?
en esa zona estaba aumentando. Pues tiene una explicación. Sí, la contáis además. Que es así, contáis, o sea, ¿no? que es así, ¿no? O muchas otras cosas que te hubieran gustado contar, pero claro, tampoco lo puedes contar todo de alguna manera, ¿no? Y luego la verdad es que todas esas decisiones las tomó Yolanda, porque tengo que decirte que para mí es muy importante a la hora de crear tener libertad, y Yolanda la tuvo en todo momento. O sea, yo me convertí en la ayudanta de alguna manera de Yolanda, porque aprendí mucho, tengo que deciros que aprendí mucho. Había un tema que son los niños fantasmas, que son los niños que no existen, ¿te acuerdas? En esa escuela, ¿no? Una escuela donde venían los niños frutos de las violaciones ruandesas, que no tenían ni lápices ni papel. ¿Y sabes lo que utilizaban? Yo no me olvidaré nunca. Utilizaban su propia piel y las piedras calizas blancas para escribir, apuntar. para apuntar. Y me acuerdo, fíjate, que me impresionó, porque yo estaba buscando también nuevas formas de contar, y gracias a Yolanda y a ver una serie de cosas, empecé a utilizar el vídeo, porque me di cuenta que la única forma de diferenciar a estos niños fantasmas de los otros es que ellos hablaban ruandés, y eso te demostraba que, ¿sabes? Entonces, bueno, pero yo creo que es importante que hables tú también de tu Yolanda, trabajo, que has hecho un creo que trabajo ahora, maravilloso. Sí, no, yo creo que ahora eres tú la que nos tiene que contar esa otra parte, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que una cosa para mí muy importante era, una vez que tomamos la decisión de ir al Congo, ¿no? Que Isabel decía, bueno, vamos a ver por qué no planteamos y hablamos de estas mujeres. Me pareció maravilloso, y con Televisión Española finalmente dijo que sí. El tema era cómo ir allí y retratar a estas mujeres sin que el documental era un documental sobre Isabel, y cómo no utilizarlas en beneficio de Isabel. O sea, es decir, una fotógrafa que va al Congo, va a retratar, va a hacer una exposición sobre mujeres violadas, y entonces al final las mujeres violadas se convierten en ampliar la imagen de la fotógrafa. Bueno, me parecía el horror. Entonces era como contar esto, que no fuera así, y cómo retratarlas desde la dignidad, que no sea el tema de las mujeres violadas, ¿no? Y cómo romper la imagen de las mujeres africanas y de los violadas y de los niños siempre famélicos. O sea, es que era como, no quiero retratar eso, ¿no? Entonces empezaba a investigar y di con Solán Lusico, y de pronto dije, una periodista que es la directora de un periódico económico, que es la única directora del Congo, que es una tía, que es un cañón, y que además lo que cuenta, viendo vídeos de YouTube, de pronto encuentro que dice, estoy harta de que venga la gente aquí a hablar de mujeres violadas. A mí no me han violado, a muchas mujeres no las han violado, y está bien ya de retratar siempre. O sea, voy a un congreso en Bruselas y lo primero que me preguntan es que si a mí me han violado. O sea, esto es dar una imagen de la mujer africana que no siempre corresponde con la realidad. Y como dice en el documental, hay muchos temas que se tienen que ver con los minerales, con los recursos naturales, y que eso genera una violencia. Entonces, si solamente hablamos de las mujeres cosificadas como violadas, no entenderemos la razón exactamente, que nos ha llevado. y nada cambiará. Entonces, bueno, pues me puse en contacto solo comentaba con Isabel, oye, Isabel, esto, no sé, Isabel, sí, muy bien, fenomenal, venga, no sé qué, ¿no? Si es que en este sentido, yo creo que hacer un documental sobre alguien, cuando te entiendes como nos hemos entendido, es que es como un apoyo, ¿no? Porque dices, Isa, mira, cuando ocurre el tema de las bueno, nos pusimos en contacto con Solán, grabamos esto, le dije, oye, Solán, tú vas a ir a entrevistar a Isabel y le vas a preguntar eso que siempre dices, y le vas a decir lo que quieras. Y dijo, fenomenal, verás. Me encanta porque no me avisó. Ahora me he enterado. Es que, bueno, pero claro, pero está darle, bien, porque claro, un poco de realidad, claro. Es que si no se nota que es mentira. Claro, pero bueno, entonces no, muy bien, pero además que Isabel funciona muy bien, porque como no quieren vender ninguna moto, no quiere, ¿no? Pues dice, pues es que tiene razón, han manipulado la imagen, tal, no, eso es estupendo, ¿no? Y luego yo creo que la otra parte de las mujeres que les entrega la foto, que era un poco el arco del documental, era el tema de la exposición, no sé qué, y le entrega las fotos, ¿no? Y cuando ocurre esto, que tiene que ver, que como dice Isabel, nos hicieron una traducción en suajili en el Congo,
porque yo no entendía, no entendíamos ninguna de las dos, pero ¿qué ha pasado? El día anterior hemos visto a estas mujeres en la exposición, estaban contentas, a Isabel le dijeron, no, Angalía Musungu, no, Angalía Isabel y tal, y al día siguiente le tiran las fotos, cogen ya la foto con una cara de mala baba, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? O sea, no entendemos, ¿no? Entonces, hicieron una traducción en suajili y yo digo, es que esto no... Hasta que llegamos a España y busqué otra traductora en suajili para intentar comprender y ver las dos traducciones, ¿no? Entonces, el tema de lo que hablan ahí no era tanto con Isabel, como que se había creado una asociación, un microcrédito, les habían dado dinero para hacer jabón y pan. Claro. Entonces, era un microcrédito pagado por franceses, que lógicamente entienden que hay que dar dinero para el pan y para el jabón. Claro. Pero que eso en África no funcionaba. Entonces yo creo que hay un tema ahí que también que se plantea, que no se ve en el documental, pero que ya que tenemos este debate... Se ve muy claro. Sí, pues eso, que yo creo que es a dónde va a parar las ayudas. O sea, se hace realmente un estudio para... O sea, que todos queremos ayudar, pero se hace un estudio para saber si esa ayuda va a beneficiar a esta gente o no. Entonces, al final, Isabel la vinculan con esta ayuda y le tiran las fotos, porque se mezclan dos cosas. Por un lado, esta ayuda, y por otro lado, una cosa que me parece que es muy hermosa, que es que hacen referencia, que dicen, nosotros cuando nos hemos visto en la exposición y no hemos sacado nada, ¿no? Y es que efectivamente, cuando estas mujeres se ven expuestas con la belleza con las que Isabel las retrata, colgadas en una pared, ¿no? Donde toda la gente, las jet set de la RDC, ¿no? Va allí y está tomando un brindis y viendo esas fotos, ellas se empoderan, porque han sido retratadas, es que esto de la mirada, cómo nos miramos, ¿no? O sea, cuando uno mira al otro con belleza y con respeto, el otro se siente empoderado. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y entonces ahí hay una cosa también que, bueno, no sé si se queda muy claro en el documental, pero que a fuerza de mirarlo, ¿no? Y de ver las traducciones, estas mujeres están contando otra cosa, ¿no? Y además plantean esa pregunta que más allá de este tema es ¿para qué sirve cuando haces un retrato a alguien, ¿no? ¿Qué ganan ellos? A veces ganan, ¿no? Como dice Isabel, a veces estas causas, el contar una historia sirve y otras veces no, ¿no? Otras veces... o sea, yo he sentido, hay un momento viendo el documental que he sentido pudor, ¿no? Porque hay un momento en el que este médico que está trabajando en esta maternidad, que era dice, dentro de 2 años. Exactamente, que era un ser humano maravilloso, un ser humano que era como de una bondad este hombre, y le está contando esto y tú dices, ha pasado más de 2 años y no hemos ayudado en nada. Y tú dices... pues no sé. A veces, bueno, es que hoy tengo el día un poco, necesito yo también ponerme un día como de, no, pero de verdad, no, que se puede siempre. Sí, no, hoy tengo yo también el día un poco así, con lo cual tengo que estar pues todo el rato. Ocurre que efectivamente ellas se ven en esos hermosísimos retratos y se reconocen a sí mismas como algo importante. Eso es eso es fundamental. Yo no puedo olvidarme una exposición que hubo en Mujeres que Transforman el Mundo hace unos años, con una exposición de obra de Isabel Muñoz y un grupo de mujeres gitanas de aquí de Segovia, ¿te acuerdas? Que vinieron a verlo, que vinieron a ver la exposición y estuvo Isabel con ellas. O sea, ese momento en el que de pronto ellas ven que no están acostumbradas en absoluto, este grupo, este grupito, no estaban en absoluto acostumbrados así, algo semejante, con la fotógrafa, cerca de ellas. De pronto hay un momento en el que eres especial. Y si eres especial un momento, inmediatamente piensas que puede serlo el resto de tu vida. Eso es fundamental para mí. Ocurre como con el libro, ¿no? Cuando de repente alguien tiene un libro y dice, si tengo un libro y además puedo leerlo, ocurre que yo puedo también entrar en ese universo, ¿no?
Eso para empezar. Pero luego está la otra parte, la parte de decir efectivamente qué saco yo de todo esto, es decir, la dignidad, el empoderarme, el tener un minuto de esperanza que me permite saber, pero luego está lo otro, está la parte de atrás, es muy importante. Se dice con mucha claridad y yo creo que hay un momento en el que la propia Isabel notamos que se queda un poco como con la duda, ¿no? Con no tener claro, porque bueno, yo he venido aquí a lo que quiero hacer, quiero saber qué está pasando, pero exactamente qué puedo yo, a lo mejor no estoy contribuyendo en absoluto, ¿no? Y eso es muy importante también que lo veamos en este contexto, que lo veamos aquí, porque la buena voluntad que la damos por hecho no siempre es eficaz. Y esto lo oímos todos los años en Mujeres que Transforman el Mundo y en otros contextos. Hay muchas veces hay muy buena voluntad, pero esa buena voluntad no es eficaz porque no llega a ningún lugar y a lo mejor no tiene que llegar a ningún lugar. Quiero decir, a lo mejor haces la fotografía, pero esto es otra cosa distinta, ¿no? Me parece a mí. Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que el contar historias, que es verdad lo que tú das voz a alguien que no lo tiene, eso ya está. Porque lo que no tenemos es la varita mágica todos de poder solucionar todo. Pero yo creo que el hecho de dar esa voz, mira, fíjate, o sea, se expone, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, yo estoy de acuerdo. Políticamente se presiona de alguna manera y las cosas cambian. El problema es la inmediatez. O sea, yo sí que creo que muchos pequeños gritos hacen un gran grito, ¿no? Pero claro, el problema es ese tiempo entre que tú estás contando eso, que las cosas cambien, ¿qué pasa con esa gente en ese momento? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque yo sí que creo en el poder de la palabra. Pero ¿sabes? No siempre hay, o sea, yo creo que conviven muchas realidades, ¿no? Que hay gente que se le ayuda, o sea, efectivamente tuvimos información, como decía antes Isabel, de que los niños violados, una vez que se supo que empezó a hablar de las exposiciones, y esa exposición fue gente muy importante, durante un tiempo desaparecieron, no sabemos si habrá vuelto, pero ya es algo, ya es bastante importante. Muchísimo. Es muchísimo. Es un niño más. Por eso es muchísimo, o sea que eso convive con otras realidades donde a la gente no les llega nada el que vayan fotógrafos o documentalistas o lo que sea, o periodistas o escritores, pero hay que seguir tú imagínate que no vayamos. No, si yo no digo que eso no es lo haya que les contar. Gustaría. No, hay que contarlo. Sí, hay que contarlo. Con la libertad y con la honestidad de cada contador. Sí, pero yo creo que hay que contarlo con la modestia de decir, eso sí. Ayudará o no ayudará, pero yo siento que tengo que hacerlo. Eso es. Y hay que contarlo de la forma que es otro de los debates de la belleza ayuda, pues yo creo que ayuda. Yo creo que sí. Yo creo que ayuda. Claro, yo creo que también ayuda. O sea, que la belleza, el ser retratado con belleza, que alguien ha pensado en cómo puedes sacar lo mejor de ti, pues eso también ayuda, ¿no? Bueno, no hemos dicho todavía la frase que además esperaba poder decir, y ya la voy a decir, el poema de Antonio Gamoneda que dice: la belleza es un lugar al que no van a parar los cobardes. Es que es real, es bonito, absolutamente real. Bueno, no os lo vais a creer, pero si no estoy mal, Sara, que estará por ahí, andamos ya en el límite del tiempo, más o menos, ¿sí? ¿Tenemos unos minutos? Bueno, es que ha sido maravilloso, de verdad. Bueno, o sea, maravilloso oíros y maravilloso que estéis aquí. Miles de gracias. Puede que haya alguna pregunta que quizá todavía podemos aprovechar estos minutitos que nos quedan, ¿no? No sé si hay alguien que quisiera comentar o aportar o reflexionar. O nos hemos quedado con esa sensación. Yo quería aportar, ¿no?, una cosa mientras decían una pregunta que es importante también del carácter de Isabel, ¿no? Que no todo el mundo, o sea, cuando tuvimos esta escena de las fotografías, ¿no?, y yo me cuestioné que era fundamental, esta historia era fundamental en el documental, o sea, que de pronto es que le daba todo sentido, o sea, era la escena más importante, ¿no? Pero Isabel era mi amiga. Y yo pensaba, es que mucha gente la va a poder criticar, ¿no? Y puede machacarla, porque se puede ver desde muchas perspectivas, que no puedo hacerle esa putada, hablando mal, ¿no?
Y de pronto era como, pero es que yo soy documentalista, yo tengo que contar una historia, esta historia es importante, esta es la clave, ¿no? Y dije, es que en un momento que de pronto dije, lo más importante es Isabel, es mi amiga, no le puedo, hay una parte en la que juegas entre lo profesional y la traición, ¿no? Pero le llamé, Isabel, mira, tengo esto, que además Isabel estaba con la espalda partida en, ¿dónde estabas? En Malasia o no sé dónde. En Tailandia. En Tailandia, ¿no? Isa, tengo que cuestiones, tiene el montaje, tengo esta secuencia y tengo que decir, chiquitina, pon lo que quieras porque me parece fenomenal, tú métela porque sí, efectivamente, esto es fundamental, hay que contarlo, pero Isabel, te pueden criticar, que me critiquen, que me da lo mismo. Y es que, y de pronto dices, ostras, es que qué pedazo de ser humano. Es que esa es la cuestión. No puede haber una fotografía hermosa si no hay detrás una mirada que es una mirada pura. Quiero decir, y esto no es más que una constatación, quiero decir, ¿no? ¿Dónde se diferencia, dónde vemos la diferencia entre una buena fotografía y una fotografía que está muy bien? La fotografía que está muy bien puede ser técnicamente extraordinaria, interesante, pero una buena fotografía es aquella que es capaz también de trasladar un alma, ¿no? Y eso es lo que las fotografías de Isabel Muñoz hacen. Y bueno, hemos de decir, y lo que el documental de Yolanda ha logrado también contarnos, ¿no? Eso es verdad, es que es así, ¿no? Gracias. Bueno, yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o nos quedamos con la sensación maravillosa de saber que hay mujeres que transforman el mundo. Así que muchísimas gracias, mujeres que transformáis el mundo. Gracias, muchas gracias. Qué mona eres. Sí, es que lo es. Es que crea magia. Bueno, yo lo siento, yo te tengo que dar un beso. Ven para acá. Y además, Gracias, gracias. Nada, ya está bien.